Nos gozamos en este día, domingo 6 de septiembre, de estar, hermanos, en esta presencia maravillosa, ofreciendo este culto de adoración a nuestro Dios. Y como el salmista, quiero evocar sus palabras. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este sentir del salmista nos hace evocar y nos hace recordar una distintiva muy especial, prioritaria entre los creyentes, hermanos, el de buscar a Dios, porque esta debe de ser nuestra prioridad. Y este es el propósito al ofrecer este culto virtual que pues está llevando a cabo con ese propósito de adorar a nuestro Dios, evocándolo, buscando su rostro, porque le amamos, porque Él nos ha amado primero. Ahora, hermanos, pues, y las personas que por la gracia de Dios podrán estar escuchando o conectándose con nosotros, quiero decirles, pues, que sean muy bienvenidos a esta adoración que de todo corazón y con humildad y mansedumbre ofrecemos a nuestro Dios. Les suplico que se sientan a gusto, se sientan en la presencia del Señor, porque ese es el propósito. Lo único que demanda Él es un corazón sincero, humilde, dispuesto a Él. Pero antes de ello, hermanos, les invito a que escuchemos un anuncio muy importante. Todos los domingos se está llevando a cabo a las 3 de la tarde la unión de preparación virtual, liderada por nuestro hermano Arturo García, entre paréntesis, Cala García. El tema enfoca sobre cómo nos llegó la Biblia. Esto se está transmitiendo por Zoom, por lo que cada uno de ustedes debe solicitar al hermano Cala García su ID para poder conectarse y tener acceso a él. Todos están cordialmente invitados. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la lectura bíblica, en la cual estaremos nosotros tomando esa palabra de vida del Señor a través de su Santo Espíritu. Esta se ubica en Lucas 10, y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus casas, a sus calles, decid: y aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad.
Oremos. Señor amoroso, estamos ante tu presencia, Señor, con gran alegría en nuestro corazón y en humildad y mansedumbre, sabiendo, Señor, que esto es bueno y maravilloso y que tú lo has provisto para todos aquellos, Señor, que hemos creído en ti. Esta comunión, esta comunicación, esta intimidad, Señor, contigo. Y por ello elevo a ti esta acción de gracias y este ruego, Señor, que tengas a bien bendecir este culto, Señor, que se ofrece a tu nombre. Que tengas a bien bendecir grandemente, Señor, a todos aquellos que estarán participando, Señor, como es el mensajero, Padre, como es, bendito Dios, todos los oyentes, Señor, amoroso, misericordioso, en este culto virtual. Concédenos, Señor, pues, discernir tu palabra. Concédenos, Señor, tomarla. Concédenos practicarla. Concédenos el privilegio maravilloso de vivir la realidad de una vida santificada, de una vida consagrada, de una vida que te honre, de una vida que nos transforme y que nos permita, Señor, manifestar que tú vives en nosotros y que somos, Señor, transformados de gloria en gloria, como tú lo has dicho. Te alabo y bendigo, Señor, dejando en tus manos todas estas cosas y rogándote, pues, Señor, que en tu gracia y tu bondad, Señor, erradiques esta mortandad, Padre, pero que, Señor, el propósito por el cual tú la has permitido se cumpla en cada ser humano, bendito Dios, que esa conciencia, Señor, de la necesidad imperiosa, urgente, de vida o muerte, Señor, de recibirte en nuestro corazón sea una realidad, y que aquellos a quien tú has llamado para predicar este evangelio de vida, nos esforcemos con todo nuestro corazón, llenos de valor, llenos de certidumbre, Señor, que no hay amor más grande que ofrecer a aquellos que no te han experimentado esa vida que solo tú puedes dar. Te alabo y bendigo, Señor, y nos depositamos en tus manos, dejando pues también delante de ti aquellos que escucharán, así como a nuestros hermanos, para que tu bendición nos llene, Señor, nos nutra, Señor, y nos cambie. En Cristo Jesús declaro todas estas cosas, suplicándolas, Señor, con acción de gracias y perdón de mis faltas. Amén. Ahora tenemos una participación especial por nuestra hermana Carolina Van. Qué grandiosa la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Me ama a mí. Les invito, hermanos, y demás presencia virtual, les invito para que nos preparemos para entrar a este periodo de alabanza, iniciando con el himno 362 en el himnario bautista. Anhelo trabajar por el Señor. La esencia de este himno nos hace ver el Señor a través de esta esencia que la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Alabemos al Señor, hermanos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. A continuación tendremos la participación del mensajero del Señor, nuestro hermano Emilio Van Favela, pastor de esta primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. El Señor les bendiga, que se nutran, hermanos, y que seamos transformados por la presencia de Dios. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza en este culto de adoración que la primera iglesia bautista le ofrece de todo corazón, anhelando y deseando que todos los habitantes de esta ciudad lleguen a conocerle y experimentarle como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos. Con el gozo de siempre, dándoles una cordial bienvenida y también la más profunda gratitud por acompañarnos, por estar con nosotros, por atender, ¿verdad?, al culto de hoy, culto en el Día del Señor. Y también bienvenida a este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, gracias, amigos, por conectarse a esta red social y ahora atender el mensaje de la palabra. Que el Señor les colme de mucha bendición, es nuestro deseo, que el Señor sea con ustedes en todo momento y que cada una de sus peticiones y los deseos de sus corazones sean atendidos por el Señor, sean contestados por su gracia infinita, por su poder santo. Así sea, hermanos. Bueno, hoy quiero invitarles para que meditemos un poco en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí?
Este mensaje lo he titulado El triple llamamiento de Dios. Sí, el triple llamamiento de Dios. Y estará basado en todo el capítulo 15 de Segundo Libro de Crónicas. Segundo Libro de Crónicas, los versos del 1 al 19. ¿Sí? Yo quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios, hermanos, amigos. Yo insisto mucho en esto, en que no solamente nos conformemos con oír, es necesario también leer. Hay bendición, hermanos. Así que le invito para que tome su Biblia, ¿verdad? La abra en Segundo Libro de Crónicas, capítulo 15. Y vamos a leer los 19 versículos. Y dice la palabra del Señor. Me permito leer esta porción de las Escrituras. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado de la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban.
y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Allí, hermanos, termina nuestra lectura de la palabra de Dios. Ahora hagamos una oración. Oh bendito Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites meditar en ella. Humildemente rogamos tu santísima bendición. Que tu Espíritu Santo se manifieste en todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El triple llamamiento de Dios. Dios, hermanos, nos llama a cada uno. Y debemos responder. ¿Sí? Dios nos llama a cada uno y debemos responder. Nuestro pasaje nos interna en la historia del pueblo de Israel, particularmente en el periodo de los reyes y específicamente en el reino de Judá. Nos asomamos por un momento al reinado de Asa, un gobierno de 41 años en Jerusalén, y que según las Escrituras, aquí en el capítulo 14, verso 2, dice: «E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios». Así que este gobernante, este líder, fue un buen rey, porque hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y es que este rey, Asa, escuchó con atención al profeta Azarías, quien le comunicó el triple llamamiento de Dios. Pero no solamente lo escuchó, sino también lo obedeció cabalmente y por eso prosperó grandemente. Cada uno de nosotros en lo individual y también como iglesia, amados hermanos, seremos grandemente prosperados si respondemos al llamamiento de Dios. Meditemos juntos entonces, hermanos, en este hermoso pasaje bíblico y veamos en qué consiste, lo que implica y los resultados del triple llamamiento de Dios. Bueno, hermanos, primeramente preguntémonos en qué consiste el llamamiento de Dios. ¿En qué consiste? Bueno, hermanos, eso está en los versos del 1 al 7. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, sí, vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis,
Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Este fue todo el mensaje del profeta Azarías al rey Asa y al pueblo de Judá. Y podemos ver aquí, hermanos, el triple llamamiento de Dios. Número 1, primeramente es un llamamiento a la fidelidad. Eso está en los versos 1 y 2. Número 2, también es un llamamiento a la santidad. Eso está en los versos 3 al 6. Y número 3, es un llamamiento al esfuerzo, al servicio. Eso está en el verso 7. El profeta dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Hermanos, esto es un claro y fuerte llamamiento a la fidelidad. Y creo, hermanos, que esta debe ser la primer virtud de quien desea agradar a su Señor. Y si nosotros queremos agradar a nuestro Dios, debemos ser irreprensiblemente fieles. Fieles. La Biblia nos habla de Daniel, el profeta Daniel, y nos dice que él tenía un espíritu superior. ¿Y por qué Daniel tenía un espíritu superior? Porque era un hombre extremadamente fiel. Escuche lo que dice la Biblia acerca de él. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6, 3 y 4. Y es que, amados hermanos, la fidelidad es de alta estima delante de Dios. Fidelidad es lo que Dios busca en sus siervos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y fidelidad es lo que el Señor recompensará cuando Él venga. Y su Señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Nos conviene, hermanos, permanecer fieles. Yo sé que las circunstancias
todo lo que ha estado pasando en estos últimos meses, esta pandemia ha mermado, ha minado nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Pero ahora más que nunca, amados, necesitamos retomar y reforzar nuestra fidelidad. Fieles al Señor. Porque de otra manera, si nosotros nos apartamos y nos alejamos del Señor, Él también se alejará de nosotros y alejará sus bendiciones. Mire, todas las bendiciones, todas, provienen de lo alto. No hay otra fuente. Solo Dios es la fuente de bendición. Y usted y yo vamos a necesitar bendiciones. Usted necesitará alguna bendición especial. Bueno, si esta proviene de Dios y usted está alejado de Él, el Señor alejará su bendición. Escuche esto. Él se alejará de vosotros. Y no importa quién sea. Mire, déjeme contarle del rey Salomón. El rey Salomón fue cubierto de mucho honor y gloria, riquezas y también de sabiduría. ¿Sí? Dice la Escritura que como no hubo otro como él en toda la tierra. Dice así la Escritura, leo 1 de Reyes 3, 12 al 14, dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. 1 de Reyes 3, 12 al 14. Pero un día, Salomón se alejó, dejó de ser fiel, se alejó de los caminos del Señor y se volvió a los ídolos. Y entonces fue desechado por Dios, por el mismo Señor, como Rey de Israel. Quiero leer ahora Primero de Reyes, capítulo 11, los versos del 4 al 11. Y debo confesar que siempre que leo esta porción de las Escrituras, me causa mucha tristeza. No puedo entender cómo un hombre tan sabio, no puedo comprender cómo un hombre tan bendecido y teniéndolo todo, se alejara así de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Primero de Reyes 11, del 4 al 11. Amado hermano, amada hermana, no pierda su fidelidad por nada ni por nadie. No vale la pena. Seamos fieles. Este es el primer llamamiento de Dios. Pero el profeta añadió: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Eso está en el verso 4. Y aquí tenemos, hermanos, el segundo llamamiento de Dios. ¿Cuál fue el primero? Es un llamamiento a la fidelidad. ¿Y el segundo? Es un llamamiento al arrepentimiento, a la conversión, a la santificación. A dejar todos nuestros vicios, a abandonar todas nuestras costumbres malas y malos hábitos. Debemos buscar la santificación. Dice la Escritura: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4:3. Amados hermanos, es tiempo de renovar nuestros votos de santificación a Dios. Es tiempo de ir quitando todo lo que nos estorba, como bien lo dice el escritor a los Hebreos. En Hebreos 1:12, del 1 al 3, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué cosas hay en nuestra vida, hermanos, que necesitamos echar fuera? Sí, definitivamente cortar de nuestra vida, porque esas cosas no son agradables a los ojos de Dios. Hagamos morir todas esas cosas, santifiquémonos. Este es el llamado de Dios a su iglesia, hoy más que nunca. Pero el profeta agregó una tercera cosa, hermanos, el tercer llamamiento.
Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Eso está en el verso 7. Este es un llamamiento específico al esfuerzo, al trabajo, al servicio, a no desfallecer. Entonces podemos identificar el triple llamamiento. Primero, a la fidelidad. Segundo, a la santidad. Tercero, a la actividad, al trabajo, al servicio al Señor, hermanos, sin desmayar. Dios nos está llamando a redoblar nuestro esfuerzo. Dios nos dice que hay muchísimo todavía por hacer. Todavía está vigente su palabra cuando dice que los campos están ya blancos para la siega. Pandemia o no pandemia, la iglesia debe seguir su camino. Y como dice aquel viejo canto, y solo se detiene para predicar. La iglesia debe seguir cosechando. La iglesia debe seguir poniendo mano a la obra. Por Dios, por Moisés y por el mismo pueblo de Israel, 6 veces le fue dicho a Josué: esfuérzate. Y es lo mismo que el Señor nos dice a la iglesia: ensancha el sitio de tu tienda, es decir, crece numéricamente. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, crece en el evangelismo. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Crece en las misiones y refuerza tus estacas. Crece en la doctrina, en la educación cristiana, en la enseñanza de la palabra de Dios. Isaías 54:2. Bueno, hermanos, este es el triple llamamiento de Dios: a la fidelidad, a la santidad, a la actividad. ¿Cuál es o cuál será nuestra respuesta? Bueno, hermanos, ahora vamos a ver enseguida lo que nos dice el verso 8. Y vamos a hacernos otra pregunta. La primera pregunta o el primer punto de nuestro sermón es: ¿en qué consiste este llamamiento de Dios? Ahora vamos a hacernos esta otra pregunta: ¿qué necesitamos para cumplir el llamamiento de Dios? Verso 8, hermanos. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 15. Leo el verso 8 que dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Bueno, ¿qué necesitamos para cumplir este llamamiento de Dios? 3 cosas, hermanos. 3 cosas. ¿Cuáles? Número 1, cobrar ánimo. Gloria a Dios, cobrar ánimo. Número 2, quitar los ídolos abominables. Y número 3, restaurar el altar a Jehová. Avivamiento espiritual es lo que necesitamos.
Todos los pastores coinciden en esta respuesta a la pregunta: ¿cuál es la mayor necesidad en nuestras iglesias el día de hoy? Y todos contestamos: un avivamiento espiritual. Y para lograr esto necesitamos hacer dos cosas: quitar los dioses ajenos que hay en nuestra vida y volver al altar de Jehová en adoración y oración. Esto mismo pidió Samuel a todo Israel y hubo un gran avivamiento espiritual. Dice la Escritura: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Primero de Samuel 7:3. Y lo mismo le fue pedido a Gedeón que hiciera: derriba el altar de Baal y edifica altar a Jehová Dios. Eso está en el libro de los Jueces, capítulo 6, 25 y 26. Derribar el altar a los dioses ajenos, amados hermanos, amigos, es quitar todo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Todo lo que es lo que llama la Biblia fruto de la carne. ¿Y cuál es el fruto de la carne? Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Todo esto tenemos que hacerlo morir, pero no vamos a poder solos, hermanos, con nuestra propia fuerza, nuestra voluntad. No es posible. Necesitamos la ayuda divina. Necesitamos hacer morir todas estas obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Dice la Escritura: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13, por el Espíritu hacer morir. Que Él se encargue de eso. Sí. Bueno, eso es derribar los altares a los ídolos. ¿Y qué es edificar altar a Jehová? Oh, hermanos, significa volver nuestro rostro a la comunión con Él en oración. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca,
Necesitamos un despertar a la oración, pasar más tiempo con nuestro Señor y Maestro, dedicarnos verdaderamente a la intercesión por nuestros hermanos, por nuestros familiares y por todo el mundo, por todos nuestros prójimos. Y también necesitamos, hermanos, restaurar el altar familiar. Decididamente establecer el culto familiar. Yo sé que es lo más difícil del mundo. Si usted quiere comprobar la existencia de Satanás, trate de establecer el culto familiar y verá cómo hay problemas y cómo surgen cosas. Pero no desista. Hágalo, porque es para bendición, para gloria de Dios y bendición de usted y de su familia. Bueno, esto es lo que debemos hacer para cumplir el llamamiento de Dios. Cobrar ánimo, quitar los dioses, los ídolos, todo lo que estorbe y levantar el altar a Jehová. La pregunta es, ¿está usted dispuesto? Bueno, hermanos, entonces ya vimos en qué consiste el llamamiento de Dios. ¿En qué consiste? Fidelidad, santidad, actividad, servicio, trabajo. Y luego, ¿qué necesitamos para cumplir este triple llamamiento? Cobrar ánimo, mucho ánimo, hermanos. Sí, vamos a levantar nuestra frente, nuestro rostro, porque nuestra redención está cerca. Cobrar ánimo, quitar los ídolos, lo que estorba, y levantar altar a Jehová. Pero ahora vamos a preguntarnos, hermanos, ¿y cuáles son los resultados de cumplir con este llamamiento de Dios? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, esto está en los versos del 9 al 15. Vuelvo a leer la Escritura. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Bueno, hermanos, ¿cuáles son los resultados si cumplimos con el llamamiento de Dios? También son 3. Número 1, habrá un avivamiento espiritual. Número 2, habrá un crecimiento numérico. Y número 3, habrá un gran crecimiento en la consagración. Este es el sueño dorado de los pastores, pero no tiene que ser una mera ilusión, sino una tremenda realidad.
Cuando una iglesia decida ser fiel, cuando una iglesia decida santificarse y consagrarse al Señor, entonces siempre tendrá estos mismos resultados. Habrá un crecimiento numérico. Dice el pasaje que muchos forasteros se unieron a Asa. ¿Por qué? Porque vieron que Jehová su Dios estaba con él. Así, cuando la gente vea que nuestro Dios está con nosotros, se añadirán al pueblo del Señor. También habrá un gran avivamiento espiritual. Dice aquí que todos sacrificaron a Jehová, adoraron al Dios de Israel. Así también será entre nosotros, amados. La iglesia crecerá en adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué decir de la consagración? Nuestro pasaje dice que juraron seguir a Jehová y obedecerlo, y que esto lo hicieron, este juramento lo hicieron con alegría. No fortuito, no porque alguien le estaba torciendo el brazo, sino con alegría y de voluntad, de voluntad. Esto mismo sucederá en nuestra iglesia, cuando todos decidamos ser fieles, decidamos santificarnos y decidamos servir más y mejor a nuestro Señor. Entonces habrá un gran avivamiento en la consagración. Hagamos la prueba y veamos si es verdad lo que dice Dios aquí en su palabra. Terminemos, hermanos, con una última pregunta al pasaje. ¿Sí? La primera pregunta fue: ¿en qué consiste el llamamiento de Dios? Bueno, ya vimos: fidelidad, santidad, actividad. La segunda pregunta es: ¿qué necesitamos para cumplir el llamamiento de Dios? Cobrar ánimo, quitar los ídolos, levantar altar a Jehová. ¿Sí? ¿Y cuáles serán los resultados? Bueno, los resultados es un avivamiento espiritual, un crecimiento numérico y un crecimiento en la consagración. Pero ahora vamos a ver, hermanos, la última pregunta. ¿Qué implica cumplir el llamamiento de Dios? ¿Qué implica cumplir el llamamiento de Dios? Bueno, versos 16 al 19. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Bueno, hermanos, obedecer el llamamiento de Dios implica también 3 cosas. ¿Cuáles? Una firme decisión. Número 1, una firme decisión. Número 2, una inquebrantable continuidad. Y número 3, una gozosa mayordomía. Asa tomó la decisión de desterrar los ídolos abominables.
y tuvo que sostenerse firmemente en esa decisión, porque esa decisión implicaba a su misma madre, ya que la madre de Asa tenía una imagen de Asera. ¿Sí? Tenía esa imagen. Bueno, pues Asa fue y la tomó, y dice la Escritura que la destruyó y luego la desmenuzó y luego la quemó junto al torrente de Cedrón. Así también, hermanos, nosotros necesitamos firmeza en nuestras decisiones. Pero también vemos que Asa sirvió al Señor con corazón perfecto, aun cuando no contaba con todo el apoyo del pueblo. Porque dice aquí, hermanos, que el pueblo seguía quemando incienso en los lugares altos. Ese incienso, hermanos, no era para Dios, sino era para ídolos. El pueblo seguía. Pero aún con ello, Asa no se desanimó. Él siguió sirviendo a su Dios con corazón perfecto, y dice aquí, todos los días de su vida. Necesitamos continuar, hermanos, lo que hemos decidido. Si hemos decidido tomar este camino, necesitamos, hermanos, continuar en él. No dejarlo. Y finalmente dice que Asa consagró con gozo sus bienes y sus riquezas para el tesoro de la casa de Jehová. Nosotros, hermanos, también debemos consagrar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nosotros entendemos, hermanos, que el Señor nos pide en su palabra consagrar a Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Bueno, seamos fieles en esto, hermanos. Y como lo hacía Asa, debemos hacerlo con alegría. ¿Cómo está escrito, hermanos? ¿Verdad? Que Dios ama. Dios ama al dador alegre. Con alegría, hermanos, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice allí que Dios ama a los alegres, dice que Dios ama al dador alegre. El Señor encamine nuestro corazón a responder como Dios es digno a este triple llamamiento del Señor, llamamiento que Él hace al corazón de su iglesia. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Nuevamente queremos agradecer por tu palabra y por el mensaje que tú nos das, Señor, porque tú hablas directamente a nuestro corazón. Gracias, Señor. Queremos, Señor, honrar y glorificar tu nombre. Queremos ser una iglesia acorde a tu corazón, acorde a tu santidad. Ayúdanos, Señor, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Así sea, Señor. Y nuevamente te rogamos, mi Dios, si hay alguien que aún no te conoce, que está escuchando este mensaje, te rogamos, mi Señor, que tú hables a su corazón.
En este momento, Padre, llámale y que esa persona responda. Dale, Señor, hoy la más grande bendición de toda su vida, que es la salvación de su alma. Pedimos que así sea. Haz el llamamiento santo. Sea tu Espíritu quien le hable, le convenza, le atraiga. Pedimos que así sea. Y seguimos orando, mi Dios, por tu bendición para toda nuestra iglesia, para todos nuestros hogares y familias, para nuestros adultos mayores, nuestros adultos y jóvenes, nuestros jovencitos y niños y aún bebés. Oramos por todos ellos. Pedimos mucha bendición, Señor. Rogamos también, Padre, que tú quites esta pandemia de una manera total, que nos concedas, Señor, regresar a tu casa al 100%. Que tengamos, Señor, de ti esta bendición, que solamente tu infinita gracia y tu misericordia, que es para siempre, nos podrá dar. A ti sea la honra y la gloria, con todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, deseándoles toda clase de bendiciones para ustedes, para sus seres queridos. Que Dios les colme de ricas, abundantes bendiciones y conteste las peticiones de su corazón. Así sea. Muchísimas gracias.